Bienvenidas y bienvenidos, esto es Desiguales, esto es la televisión pública, la televisión de todas y todos los argentinos. Y este programa ya describe desde el vamos, desde el nombre, al mundo en el que vivimos, un mundo desigual. Describe las sociedades, los grupos sociales que conformamos y nos describe a nosotros, a vos y a mí, uno contra el otro, y también describe a mi compañero, al señor Pablo Caruso. ¿Cómo le va? ¿Qué haces, Luli Tru? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, aquí estamos, con temas que, o por lo menos el objetivo general es discutir temas que en lo cotidiano es muy sencillo nombrar y probablemente estemos todos y todas de acuerdo sobre algunas posturas. Por ejemplo, la mentira, el odio, la mentira y la desinformación, la libertad. Ahora, cuando eso tenemos que empezar a resolverlo en función de lo desiguales que somos, o de la desigualdad, que es el tema del programa de hoy, bueno, ahí se complica porque hay intereses que están en juego, hay intereses contrapuestos. Un poco el desafío del programa tiene que ver con entrar sobre estos temas. Nos merecemos mejores debates sobre estas cuestiones y en qué otro lugar eso puede ocurrir que en la televisión pública. Nos merecemos escucharnos, ¿no? Para comenzar. Y atención porque decir desiguales no es decir diferentes. Diferentes somos de entrada, vos y yo. Ya nos vemos frente al espejo y somos distintos. Ahora, también somos diferentes en cuanto al equipo de fútbol. Vos sos hincha de Rosario Central, yo soy hincha de Huracán. Desigualdad es otra cosa. Y permiso, voy a dejar esto acá. Desigualdad es yo estar acá parada, iluminada, ustedes me pueden escuchar, me pueden ver, tengo la oportunidad de decir lo que yo quiero. Ahora, yo salgo de plano, me voy, salgo del sistema, quedo fuera del sistema, no me ven, no saben quién soy, no saben cómo me visto, no saben mi cara y tengo menos oportunidades. Porque al no verme, bueno, pierdo un poco de poder. Eso es desigualdad. Eso nos pasa a muchos y a muchas hoy por hoy en la sociedad argentina. Ese ser desiguales no es dado por naturaleza, digamos, no nace de un repollo. Se han tomado decisiones. Hay un grupo de personas que han tomado decisiones que han generado todas estas desigualdades. A ver, alguien decidió algo para que las 600 personas más ricas del mundo en este momento, en plena pandemia, cuando la economía en general decayó, bueno, esas 600 personas son 29% más ricas. Es decir, la torta se achicó, pero hay 600 personas que multiplicaron por 29 sus porciones. No puedo imaginármelo. Bueno, y eso es un dato muy importante. Ahora, eso, insisto, no está dado por naturaleza. Ahí hay un conflicto y sobre esos conflictos, por supuesto, vamos a conversar. Pero no lo haremos, Luli Tru y quien les habla. Me encanta que me digas Luli Tru, para empezar. Quiero decirlo. No lo haremos en soledad, ¿no es cierto? No, tenemos dos grandes invitados. Está el padre Pepe y Paola. Está la mujer industrial. Ya presentarla así es algo raro en la Argentina. Hablo de Carolina Castro y hay un pensador. Efectivamente. Estará con nosotros Darío Stanzreiber. No te le animaste, ¿eh? No. Era todo tuyo el apellido Darío. Soy quien mejor pronuncia el apellido de Darío en todo este estudio. Bueno, estará con nosotros Darío Stanzreiber para charlar con nosotros y, bueno, reflexionar acerca de todo lo que vayamos conversando con nuestro invitado y nuestra invitada y también con algunos informes que utilizaremos como disparador. Como este. Siente frío no es el que siempre tirita. El que llora con la cara tapada no es un cobarde. El que da abrazos es quien más los necesita. Y el que a veces no aparece no siempre va a llegar tarde. El que está callado a veces no aguanta y grita. El que más hambre ha pasado suele ser quien más comparte. El primero al que ayudaste es el primero que se quita. Y al que tachas de ser viejo es el que más puede enseñar. Nadie es más que los mendigos porque ellos no tengan techo. Te crees que eres humilde pero fardas de bondad. Y al que insultas por ser negro tiene tus mismos derechos. No está enfermo por ser negro, el racismo es la enfermedad. Dime qué mata que tengan otro color en su piel. Si somos todos iguales, no hay distinción entre sexo, color o clase. La sangre siempre es roja sin importar el envase. Dime si te importa el peso que arrastras bajo tus pies. Si sabes bien cuánto vales. No hay diferencias así que capta el mensaje. Igualdad es la palabra que hace que el planeta encaje. ¿Qué se veía cuando no había muro? Se miraba la piscina, las casas construidas, que era lindo. ¿Quién no quería ver esa vista tan hermosa que era? Mirar hacia este lado. Bueno, usted ve la diferencia de acá y acá. ¿Cree que ponen el muro para tapar lo que hay aquí? Claro, para tapar y para que nosotros no pasemos. La desigualdad se vende como algo malo y la desigualdad es lo más maravilloso del mundo. Yo tengo un ático de unos 90 metros con una terraza maravillosa y estupenda para tomar el sol. La desigualdad es el problema social más apremiante de nuestro tiempo. Hay un elemento de concentración de la riqueza que es muy preocupante. Los que más tienen que colaborar. Dejémonos de pensar en impuestos en el día de hoy, aunque sea para la fortuna. Lo que sí deberías hacer
es que la parte del Estado colabore bajando el gasto público, salario, lo que sea. Este es Jackson. Sus padres no encuentran trabajo y cada mañana vienen a este comedor social donde se juntan los pobres de Baltimore en busca de un poco de comida y calor. Yo veo la imagen, estoy en mi casa comiendo y le digo al nenito de la calle, ven y sentate ahí. Y se van cayendo migas y puede comer. O espera que tire el resto de comida en el tacho de la basura, entonces come. Eso del derrame me parece una humillación, me parece una cosa, un hijoputés profundo. Encontramos una moneda. Gracias. Y la pobreza se aleja mágicamente de nosotros. Pero al rato vuelve. No tenemos otra moneda. O tenemos, pero ante el segundo pedido es ahí cuando le contestamos. Ya vi. Esto nos lleva al problema de la desigualdad política, que surge de la desigualdad de la riqueza. Obvio que es lógico huir de la pobreza. Si te corren 20 pobres, yo también empiezo a huir. No debemos observar sin hacer nada con esta desigualdad que sigue aumentando. Si no, al final solo habrá una solución y será destructiva. Dime si te importa el peso que arrastras bajo tus pies. Si sabes bien cuánto vales. No hay diferencias, así que capta el mensaje. Igualdad es la palabra que hace que el planeta encaje. Nadie está de acuerdo con la desigualdad, pero sin embargo hay modelos que se contraponen y hay quienes invitan a naturalizarla. Vamos a darle la bienvenida a nuestro reflexólogo, no, eso es otra cosa, a nuestro pensador que nos va a ayudar a sacar algunas ideas en limpio. Es el señor Darío Stanraiver. Vamos a empezar a romper todo de temprano. Lo voy a ir a saludar a mi amigo Darío Stanraiver. Está haciendo lío, Caruso, está haciendo lío. ¿Qué dice Darío? ¿Cómo anda, maestro? Reflexólogo es el que hace masajes, me parece, ¿no? Sí, conocemos. Escuchame una cosa. ¿Qué? ¿El menotismo y el bilardismo son desigualdades? Yo creo que es justamente discusión que tenemos hace muchos años, pero que el bilardismo es el único que garantiza la igualdad de oportunidades, mientras el sistema que vos defendés, el menotismo, es un sistema para los ricos, para los que tienen mayor posibilidad de presupuesto para sus clubes. No te vas a salvar de esta discusión en algún otro programa. Te escuchamos con atención, Darío. Dale, gracias. No voy a hablar de fútbol, voy a hablar, me encantaría, pero voy a hablar de la desigualdad. Me parece fundamental definir el campo semántico del término. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de desigualdad? Porque hay muchas formas de definirla a la desigualdad. ¿Vieron? No hay una sola. Hablamos de desigualdad y hablamos de desigualdad social, pero también hablamos de desigualdad política o desigualdad jurídica o desigualdad de oportunidades. No es lo mismo. La más común, la que primero se nos viene a la cabeza es la desigualdad social, la que divide a la sociedad desigualmente en ricos y pobres, riqueza y pobreza. Es fundamental, me parece, tener en cuenta que cuando se piensa la desigualdad entre ricos y pobres, hay que poder definir el parámetro que determina la inclusión en uno o en otro conjunto. ¿Qué significa ser pobre? ¿Qué significa ser rico? ¿Por dónde se corta la vara? Porque no es lo mismo hablar de la desigualdad en términos de acceso a la satisfacción de necesidades básicas, ¿no? Como hablar de desigualdad en otro tipo de accesos. Por ejemplo, a la justa distribución del goce o del placer, a que todos podamos realizarnos vocacionalmente. En general, los sectores más reaccionarios suelen asociar la pobreza a la imposibilidad de satisfacción de las necesidades básicas, para así no hacerse cargo que la gran mayoría de la población mundial no puede realizarse vocacionalmente. Esa pobreza es una pobreza que también me parece que tenemos que hoy discutir para hablar de desigualdad. Está claro que hay otras desigualdades que no son la social. La desigualdad jurídica, por ejemplo, se cumplieron 10 años hace poco de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, donde de alguna manera lo que se generó es una igualdad de acceso a los derechos, que todos podamos tener los mismos derechos sin diferencia, porque un poco se juega ahí la cuestión que tiene que ver con la diferencia, decía Lully en el inicio, entre desigualdad y diversidad. El gran problema filosófico de la desigualdad es el siguiente: ¿somos todos los seres humanos iguales por naturaleza?
Esa es una pregunta vital, pero que a veces esconde otro debate. Porque, ponele, si no lo fuéramos, suponete que no fuéramos iguales por naturaleza, ¿no deberíamos luchar igual éticamente por una sociedad de iguales? Diversidad y desigualdad no solo no son lo mismo. Los sectores más reaccionarios suelen homologarlo por algo. Nos suelen decir, como somos diversos los seres humanos, entonces somos desiguales por naturaleza. No, la diversidad no justifica ninguna jerarquía. La diversidad no condiciona a la desigualdad. Los seres humanos somos al mismo tiempo miembros de la misma especie y al mismo tiempo que somos uno, somos diversos. Gracias, Darío. En un ratito vamos a volver a las reflexiones de Darío Stanraiver, pero aparece ahí el concepto bien claro de lucha, ¿no es cierto? Lo que decíamos en un comienzo, el conflicto que está detrás de la desigualdad, muy distinto a la idea de diversidad o de ser diferentes, como mencionaba Luli en un comienzo. Totalmente. Bueno, ya partiendo de esa base podemos decir que la desigualdad no es dada, que la desigualdad no viene de nacimiento, sino que es producto de determinadas situaciones. Para seguir hablando, charlando, compartiendo ideas que son muy distintas, porque yo imagino que ante lo que dijo Darío, yo ya pienso una cosa y vos pensás otra, Pablo, pero estamos con nuestros dos invitados, ya los mencionamos, pero ahora los vamos a saludar formalmente. Carolina, Padre Pepe, a los dos, gracias por haber venido. Vamos a presentarlos. Carolina es licenciada en Ciencias Políticas de la UBA, es directora de Industria Guidi, autopartista que distribuye piezas para Toyota Argentina, General Motors, entre otras empresas, y es la primera mujer en integrar la cúpula de la UIA, la Unión Argentina Industrial, en 133 años. Gracias por haber venido. Y saludo también al padre Pepe, padre José Pepe y Paola. Él está al frente del Hogar de Cristo en el barrio La Cárcova. Trabaja con víctimas de adicciones y en su momento, lamentablemente, padre, sabemos que recibió amenazas que lo obligaron a irse a otra provincia justamente por ese trabajo que hace con quienes están hoy por hoy lamentablemente inmersos en el mundo de la droga. Los dos, muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, no sé quién quiere comenzar con relación a lo que dijo Darío, lo que venimos planteando un poco, esto de la desigualdad dada, provocada, incentivada en un punto. No sé, por ahí uno puede hablar de la experiencia de los barrios. Yo como cura villero formamos parte de un equipo en donde justamente lo que decía recién Javier. Darío. El apellido era más difícil. Sí. Errarle el nombre igual, sí. Ya todo un asunto. Nunca le erraron a mi nombre, siempre al apellido, así que gracias, soy feliz. Perdón. No, es realmente algo que vivimos cotidianamente. O sea, los documentos que escribimos los curas de las villas cuando nos reunimos hablan justamente de una población que no llega a recibir de la sociedad, del Estado, el mismo trato que otros sectores de la Argentina. Y esto lo podemos palpar y tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, con el trabajo. Inclusive, fíjense el mensaje que empezó a transmitirse cuando comenzó la cuarentena era: quédate en tu casa y llévate el trabajo a tu casa. Y nosotros nos reunimos, tuvimos la oportunidad de reunirnos con el presidente, después de que nos reunimos los curas villeros. Dijimos, mire, le están transmitiendo este mensaje y nos parece equivocado, porque la gente vive en las villas, en una pequeña casa, es multigeneracional, porque vive el abuelo, el padre, los chicos, en un ambiente pequeño, y encima no pueden llevarse el trabajo a su casa porque viven de chancas. El presidente realmente nos dio bastante tiempo para esto y ahí grabamos un spot con él que decía: quédate en tu casa, quédate en tu barrio, ¿no? Porque nos parecía que inclusive comunicacionalmente se estaba dando un mensaje que no entraba en estos barrios. Era quizás para otro sector de la población, pero evidentemente no era para el nuestro, ¿no? Estas desigualdades, ¿no? Carolina, y como dirigente empresaria, ¿desde dónde se aborda, por lo menos desde tu lugar, el tema de la desigualdad? Lo primero que quiero decirles es felicitaciones por el programa. Gracias. Me parece un programa acertado para el momento que estamos viviendo. Me parece que lo que plantearon al inicio en la introducción sobre la necesidad de que la Argentina se dé el tiempo y el momento para debatir en serio los temas, para
juntar personas que venimos de distintos lugares y empezar a dialogar es algo que está bueno, así que felicitaciones por eso. Desde la dirigencia industrial nosotros tenemos bien en claro, por lo menos desde mi punto de vista, digamos que gran parte de lo que nos está pasando hoy como sociedad, que tiene que ver con esta desigualdad creciente, que tiene que ver con esta pobreza, es la incapacidad que hemos tenido todos como sociedad, pero sobre todo la dirigencia política toda, digo, desde el sindicalismo hasta los empresarios, hasta la política, y así podemos seguir, en encontrarle un rumbo al desarrollo de la Argentina. O sea, la Argentina hace básicamente 4 décadas, o sea, la gran deuda de la democracia realmente ha sido que la pobreza estructural ha crecido en nuestro país. Entonces, si Alfonsín en algún momento tuvo ese sueño lindo de comer, de educar y demás, a lo largo de las décadas hemos desandado ese camino y nos encontramos hoy en una situación peor. Entonces, lo que está bueno es encontrarnos en el debate, ver por qué estamos así, y ahí, bueno, desde la Unión Industrial Argentina tenemos varias ideas de por qué estamos así, que tiene que ver un poco con esta idea de que no producimos todo lo que producimos, podríamos producir, no Ahora, tenemos Carolina, la productividad que necesitamos. Hay una idea ahí que no quiero dejar pasar, que es como si estos temas no se pudieran resolver porque no hay quien se predispone para sentarse en una misma mesa y ponerse de acuerdo. Y en realidad lo que hay son proyectos muy contrapuestos, digamos, ¿no? Se trata de recursos muy escasos. Y alguien tiene que tomar la decisión de cómo se redistribuye. No, absolutamente. Hemos tenido en las últimas 4 décadas políticas muy distintas, ¿no? O sea, se habla del péndulo argentino, ¿no? Marcelo Diamant, un gran empresario, publicó ese libro que para mí debe ser de lectura para todos, contando un poco los vaivenes de nuestra macroeconomía. Y nuestra macroeconomía ha sido una macroeconomía de serrucho, de subidas y de caídas monumentales, de momentos en donde hubo una pérdida de empleo muy grande, como en los 90, y una transformación desindustrializante. Digo, tuvimos momentos dispares y eso hace que hoy estemos como estamos, porque no podemos encontrar un rumbo. A eso me refería. En el medio de una pandemia, ¿no? Cuando todas esas desigualdades quedan más expuestas, cuando incluso el rol de los empresarios también cobra otro lugar, ¿no? Más que nada en lo que se viene, en seguir dando laburo, en seguir generando puestos de trabajo. El padre hablaba de una carta que escribieron en su momento los curas villeros. Vos, Carolina, haces mención a lo que tiene la UIA como propuesta. La vicepresidenta diciendo, armemos una mesa, pongámonos de acuerdo. Ahora, ¿cuáles son esos puntos en los que hay que ponerse de acuerdo? Porque parecería, como dice Pablo, que todos hablan distintos idiomas y que todos tienen buenas intenciones, pero que después en la práctica nada cambia. Digo, ¿quién tiene que ceder? ¿Quién tiene que dar el brazo a torcer? Yo creo que hay una cosa que primero tiene que vencer el argentino, nosotros en general. Creo que hay algo que se metió en la sociedad argentina y se instaló, que es el individualismo. Entonces, a veces no es solamente un problema de ideas o de grupos políticos diferentes, ¿no? Es como que, así como el coronavirus, ¿no? Como un virus que entró y que se ha metido en los distintos estamentos, en las distintas formas de pensar, y tiene su máxima expresión en el liberalismo, ¿no? Pero en donde la pérdida del sentido comunitario es lo más grave que tenemos. Por eso tenemos que recuperar, me parece, el espíritu de comunidad, y eso me parece que tiene que estar en el centro de la reflexión de aquellos que se sienten en una mesa, ¿no? Cómo recuperar el espíritu de comunidad, que lo hemos vivido en la Argentina, ¿no? En algún momento se habla de la comunidad organizada, que creo que fue un gran paradigma, y yo pienso que en esa comunidad organizada, donde participa el Estado y las organizaciones, bueno, ahí está un poco el camino que tenemos que seguir, ¿no? Danos una idea breve, Darío, antes de ir al segundo informe. El padre liga el capitalismo con el individualismo. Me parece fundamental eso, porque hay que entender que el capitalismo no siempre fue exacerbadamente individualista. De hecho, en el origen sociológico, el capitalismo estuvo ligado a la ética protestante y era un capitalismo mucho más comunitario. Este capitalismo del siglo XX, XXI es mucho más salvaje. Es interesante, digo, en este encuentro hablamos del mercado, que el mercado, lo podemos charlar después, estructuralmente tiende a la desigualdad. El Estado, que cumple el rol de compensar esa desigualdad por los más desventajados, pero vemos en la presencia del padre la presencia de un tercer sector, que son las organizaciones comunitarias, que se dan cuenta que en esa dialéctica entre el mercado y el Estado no alcanza. Ahí vamos, ¿no?, a seguir con esa idea. El capitalismo de rostro humano, que temita, ¿no?, para seguir desarrollando. Pero vamos a compartir nuestro segundo informe, que nos va a invitar a más reflexiones. Acá. Gracias. Me quiero ir todo
Mario de viaje a Punta del Este. 15 pesos sale un pati acá. Con 15 pesos me hago alto guiso. El descontento es palpable y un buen segmento de la población parece estar indignándose de que haya ricos cada vez más ricos, mientras ellos al final no tienen las mismas oportunidades. Come on, good, yeah, come on out. Happy birthday! No way! Happy birthday! It's red. Yeah, you don't know how Dad, hard it's this the wrong was, color. sweetheart. Dad, it's red! What is ¡Mi galletita! ¡Ay, me emociono tanto! La desigualdad se vende como algo malo y la desigualdad es lo más maravilloso del mundo. Some inequality is inevitable. The question is, when does inequality become a problem? How much inequality can we tolerate? En la sociedad no se da esa simetría generalmente. Hay unos que nacen con ventajas, desventajas. Tiene que ayudar a establecer esos niveles de igualdad. ¿Qué está yendo? ¿El tema de igualdad de oportunidades? Por ejemplo. Una aberración. Yo diría que es tan vergonzoso que haya millonarios en un país como que haya mendigos. Además, los mendigos son la condición necesaria para los millonarios y viceversa, ¿no? Pero mira esta piscina dentro del departamento, la encuentro, pero lo máximo. ¿Tú vives solo aquí? Bueno, en realidad vivo y no vivo. Vivo en mi casa donde tengo una colección interesante precolombina, así que... ¿Y este departamento? De vez en cuando... Mira. De vez en cuando lo habito A veces acá. cuando te dan ganas. Así es. This is my first time at Davos, and I find it quite a bewildering experience, to be honest. I mean, 1,500 private jets have flown in here to hear Sir David Attenborough speak about, how we're wrecking the planet. And I hear people talk in the language of participation and justice and equality and transparency. But then, almost no one raises the real issue of tax avoidance, right? And of the rich just not paying their fair share. It feels like I'm at a firefighters conference and no one's allowed to speak about water. 10 years ago, the World Economic Forum asked the question, what must industry do to prevent a broad social backlash? The answer is very simple. Just stop talking about philanthropy and start talking about taxes. This is not rocket science. We can talk for a very long time about all these stupid philanthropy schemes. We can invite Bono once more, but come on, we got to be talking about taxes. Yeah, exactly. That's it, taxes, taxes, taxes. All the rest is bullshit, in my opinion. La pobreza es un círculo vicioso. Si naces de padres pobres, eres pobre. Y por eso tu hijo también será pobre. Hay una cuenta que saco todos los días que es un pibe que está pidiendo monedas en la calle, en la esquina. Un día saqué la cuenta de cuántos no recibe por día, que la gente en el auto le dice no, no, no. Un día saqué la cuenta y saqué la cuenta por año. Un pibe de 8 años, ¿cuántos no recibe por año? 1.200.000 no. When Mexico sends its people, la gente que nos envía a México no es de lo mejor. Están mandando a personas con muchos problemas que los traen a nuestro país, señaló. ¿Cómo puede ser que haya muchachos como el Chavo del Ocho y otros más que no tengan absolutamente nada para comer? Bueno, pues sí, ese es un gran problema. La gente debería pensar en eso. ¿A nadie le importan los problemas de los demás? El hambre es Bueno, Bregman, el historiador, me la dejó un poco servida en bandeja la pregunta siguiente, tiene que ver con los impuestos, ¿no? Digo, muy lindo todo, más o menos dice él, pero hablemos de números, hablemos de plata, hablemos de los que dan, los que más tienen, los que menos tienen. Y te pregunto a vos, Carolina, bueno, representando en este debate un poco a los que más tienen, ¿hasta qué punto en la Argentina no es necesaria una nueva ley de redistribución de la riqueza, digo, de manejo de los impuestos o más impuestos? Definitivamente el tema tributario en la Argentina es un tema que hay que debatir seriamente y muy probablemente cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos una matriz impositiva que es absolutamente regresiva, en donde los más pobres son los más castigados porque pagan con el IVA proporcionalmente en sus ingresos muchísimo más que los más ricos. En términos proporcionales eso es así. Ahora, en cualquier país del mundo lo que se busca es tener una estructura tributaria que sea lo menos regresiva posible y que intente
dar los incentivos suficientes para que se genere valor en el territorio. Hay un montón de cargas impositivas en la Argentina y puedo empezar como por ejemplo por ingresos brutos, que lo que hacen es castigar nuestra producción. Cuanto más yo agrego valor en el territorio, después quiero exportar eso a otro lado del mundo para generar un trabajo, para traer divisas que necesitamos, más me castigan en ese sentido. Entonces, claramente tenemos que salir de una carga impositiva que castiga al más pobre, que penaliza a la clase media con un impuesto a las ganancias, si se quiere, sobre valores que sabemos que están, digamos, que no son realmente fortunas, y empezar a pensar una estructura tributaria distinta. De eso hablamos en la UIA, o sea, nuestro papel, digamos, de propuestas de reactivación productiva tiene que ver con esto, cómo desandamos esa matriz tributaria que la verdad que nos hace mucho mal y empezamos a pensar en otro tipo de incentivos. Ahora le voy a preguntar al padre Pepe, a ver cómo desde el barrio, de lo cotidiano, se discuten estos temas. Pero muy breve, ¿qué posición tenés, Carolina, en términos personales respecto del aporte solidario y las grandes fortunas? Bueno, yo hice un hilo que publiqué en Twitter y puse mi posición allí, bastante largo. Yo creo que el aporte tiene un aspecto muy negativo, que es que está cargando impositivamente sobre bienes productivos. Y creo que esa parte del aporte solidario tendría que discriminarse, porque no es lo mismo una fortuna personal encarnada en, voy a poner el cliché de una Ferrari, un departamento en Puerto Madero, que un tractor, que algunos lo tienen una máquina. Es un cliché, pero existe. No, pero lo que estoy diciendo es, digamos, se está tributando sobre las dos cosas. Y se tiene que tributar sobre fortunas personales, no sobre las fortunas que están en las empresas, porque esas empresas emplean gente. Desde el gobierno lo que plantean es que, bueno, eso se generó también en función de otras ganancias, digamos, que después se tradujeron en ese tipo de acciones en empresas. Y por otra parte entiendo que de las 9.000 personas, o sea, son 9.000 personas. Hay un dato que es muy importante respecto del aporte solidario, es que el 1%, y se ratifica casi en todo el mundo, el 1% de las grandes fortunas, el 1% de la población tiene el 50% de la mayor riqueza concentrada, digamos, ¿no? Y quizá por ahí. Pero Pepe, estos temas, ¿cómo se ven desde el barrio? Bueno, se viven, más bien se padecen, ¿no? Los barrios populares, te diría, hay una conciencia de que se recibe poco, se está más bien acostumbrado a sobrevivir en cierta forma, y esto que decimos, la pérdida del empleo fundamentalmente es una de las cosas más graves que fue sucediendo en estos tiempos. Justamente desde las privatizaciones se fue perdiendo mucho empleo que había en la gente a través de ferrocarriles, gas, telefónica. Y bueno, después se empezó a perder el empleo y achicar las empresas o las pymes. La gente empezó a vivir de changas. Entonces hay realmente un acostumbramiento a tener poco, ¿no? Y realmente ver que las diferencias se van agigantando en esto que vos decís, ¿no? Hay un sector de la población, ya no hablo de aquel que tiene ese 1% que retiene la totalidad, sino hablo de diferencias que ya marcan estilos de vida muy diferentes, ¿no? Donde... ¿Los pobres esperan algo en concreto, algún gesto concreto de quienes más tienen, de los ricos, por llamarlo de alguna manera? Sí, siempre están esperando realmente un cambio, y están esperando que se reparta mejor, ¿no? Sin duda. Ahora, repartir es básicamente el rol de un gobierno, ¿no? Del Estado. La política. La política propiamente dicho. Quiero preguntarle primero a Padre Pepe, en este contexto, en esta situación, ¿qué rol cumplió ese Estado y si fue suficiente? Porque desde algunos sectores por ahí se dice, bueno, el Estado empezó a producir billetes y a repartir, ¿y qué sienten los que tenían que recibir ese dinero? ¿Fue suficiente o faltó? Mira, situación crítica. Yo pasé de la crisis del 2001 en la Villa 21 y había una situación muy negativa también, pues no había asignación universal, no había programas sociales. Hoy día la gente recibe la asignación universal, tiene un ingreso quizás a través de algún movimiento social, de algún programa, o la tarjeta alimentaria. ¿Mal llamados planes muchas veces? ¿Mal llamados planeros los que los reciben? Claro, la Argentina, el que no se da cuenta que la mayoría no tiene trabajo, tiene que aceptar que esta propuesta de recibir un salario complementario está bien. Está bien porque es algo que ayuda a vivir a la gente,
que la gente no eligió no tener trabajo. No lo tiene porque no hay. Entonces, se vincula de una forma, se armarán cooperativas, se organizarán de distintas maneras, pero es necesario. Se puso el IFE y creemos que todo lo que se ponga de dinero, de bolsillo, también va a ser bueno para la economía. Porque en el 2001, los que recordamos estar en barrios populares, el dinero quedó dentro del barrio, porque hay gente que pudo poner una pizzería, porque compró un horno y empezó a hacer pizza, otro le puso nafta al coche que tenía ahí guardado porque no lo podía hacer andar. Y bueno, el circulante de dinero en la 21 se dio dentro del barrio y entonces empezó a haber movimiento y empezó a mejorarse una situación muy crítica. Yo espero que también nos pase eso en estos barrios populares en los que estamos viendo ahora, en esta situación crítica que estamos pasando, ¿no? Pepe, ¿tenés una opinión formada sobre lo que charlamos recién con Carolina, del aporte solidario a las grandes fortunas o el impuesto a la riqueza por única vez? Yo creo que está bien. Creo que entendí lo que dijo Carolina, que no tiene que ser sobre los bienes productivos, ¿no? Porque justamente perjudicaría a los que tienen trabajo, ¿no? Tiene que ser más bien sobre el patrimonio de aquellos que tienen el dinero o guardado o puesto en inmuebles, ¿no? Hay algo que me interesa sobre tu trabajo, padre, con el tema de los recuperados de adicciones y la falta de trabajo, y le quiero preguntar a Carolina esto. ¿Hasta qué punto un pibe que te dice vivo en la Cárcova, salí de las drogas, tengo antecedentes, ¿me contratás? Y qué pregunta esa, ¿no? No me pasó, soy directora de recursos humanos en mi empresa y no me pasó. No estamos hoy tomando gente, hace un tiempo que no estamos tomando gente. No, a mí me parece que digo en cualquier contexto, ¿no? Un a mí pibe me que no te parece puede dar una dirección, un pibe que no te puede dar una casilla de mail y que te dice... No, que tiene ese antecedente, por decirlo de alguna manera. Bueno, igual sí hemos tomado algunas personas con ciertos antecedentes. No quiero, digamos, referirme en términos individuales a nadie. Tenemos, de hecho, una política de ampliación y de diversidad tomando mujeres en espacios que normalmente fabriles no toman mujeres. Digo, hacemos ciertas cosas. Lo importante no es lo que puedo hacer yo o una o dos empresas, Claro. sino qué tipo de políticas se pueden implementar, porque todos sabemos que es la política pública la que termina transformando. Y a mí me interesa tomar lo que el padre Pepe dijo en términos del problema del empleo que tenemos en la Argentina, ¿no? Porque es parte del debate que tenemos que dar. ¿Por qué en la Argentina no creamos empleo hace más de 10 años? Hace más de 10 años el sector privado no crea empleo. Y mientras tanto va incrementándose la informalidad en la economía, el que vive de changas y demás, y los desempleados. Y ese es nuestro gran problema. Nuestro gran problema es cómo incluimos en la fuerza laboral a un grupo de gente que hoy está excluida. Y por suerte, tenemos algunos mecanismos de contención, que son solamente contención. Hemos implementado UH, hemos implementado IFE en esta condición de pandemia, y son situaciones absolutamente necesarias y que hay que sostener todo el tiempo que haya que sostener. Digamos, desde la Unión Industrial Argentina no decimos... ni los calificamos de planeros ni decimos que eso tiene que desaparecer. Decimos, no es lo ideal que un país se maneje de esta manera. Lo ideal es que genere los suficientes recursos para dar empleo a la gente. Digo, ese sería... Ahora, vas aguas abajo y yo ahí creo que tenemos un problema con la educación muy serio. El nivel de pobreza que tenemos entre los más niños... a mí personalmente me preocupa enormemente porque siento que el país no tiene posibilidad de desarrollo futuro por más política pública que hagas en términos de política industrial, de una macroeconomía sana y estable y demás. Si tenés a toda una generación de chicos en la pobreza, con una educación de mala calidad y demás, va a ser muy difícil. Me parece que hay que poner foco en esa generación que dentro de 16 años está saliendo a un mercado laboral que esperemos poder darle trabajo en ese momento, pero que si no los preparamos, ni siquiera van a poder tener los trabajos que algún día ojalá generemos para ellos. Darío, ¿qué te han dando vueltas por la cabeza? Muchas cosas, ¿no? Pero me encanta, digamos, el pluralismo, básicamente, el escuchar las diferentes posturas. Creo que Luli introduce un tema clave ligado a la desigualdad, que es la famosa meritocracia, ¿no? Un poco la pregunta de Luli apuntó a eso, y me parece que la meritocracia, la discusión sobre la meritocracia tiene que ver básicamente con las consecuencias culturales que trae la desigualdad. O sea, no es una desigualdad cuantitativa nada más, hay consecuencias ético-culturales. Digo, ser pobre también es ser discriminado en las sociedades capitalistas. Entonces me parece que discutir meritocracia es clave, ¿no? Sin
con eso tirar abajo el esfuerzo individual, que siempre es muy valioso, pero creer que solo el esfuerzo individual es causa del lugar que uno ocupa en la estructura social, me parece realmente de una injusticia tremenda, ¿no? O sea, tenemos que poder entender el lugar de las estructuras. Alguien que nace en condiciones desventajadas, por más esfuerzo que haga, no va a llegar al mismo lugar que aquel que nace en las mejores condiciones de riqueza y de vida. Y no solo en Argentina ocurre esto, ¿no? Todo el mundo. Ni hablar de la región, Darío. Por eso los invito a que escuchemos al político, al ex candidato a presidente de Chile, Marcos Enríquez Ominami, que habló con Desiguales y esto fue lo que dijo. Creo que el Papa Francisco ha dicho algo muy importante para el debate en materia de capitalismo. Yo agregaría algo. Yo creo que al capitalismo no le gusta el capitalismo. Al mercado no le gusta el mercado. Al mercado no le gusta la competencia. Por eso es tan importante un Estado como brazo, el mercado como herramienta. Un Estado que promueva más mercados, pero mercados que compitan, no que concentren la riqueza y que busquen construir poder de mercado, fosas para que nadie más entre. El Grupo de Puebla es un grupo de reflexión de hombres libres y mujeres libres, deliberantes, que buscan empujar los límites de los posibles en un continente asediado por la desigualdad, la pobreza, etcétera, etcétera. El Grupo de Puebla ha demostrado tener razón en un conjunto de debates continentales en materia de multilateralismo, en materia de migración, en materia de deuda, ha propuesto una moratoria. En fin, el Grupo de Puebla ha hecho unos planteamientos en política económica que hoy día hasta la derecha más economicista comparte, el FMI, el Banco Mundial, el BID. Bueno, aparte los agentes económicos del continente y del mundo reconocen que lo que hay que hacer es una política social en América Latina, que hay que gastar más, que los estados tienen que endeudarse y ver cómo lo resuelven, y que tienen que contar en eso con la solidaridad y la integración continental. Ese ha sido siempre el plan del Grupo de Puebla desde que existe, promover la integración para más justicia social y hacer moratorias coordinadas, moratoria de deuda. Muchos países no pueden pagar la deuda, ni siquiera sus intereses de la deuda. En materia militar no es razonable que haya un gasto militar tan alto en una zona donde hay más de 200 millones de personas pobres. Se van a sumar ahora casi 40 millones de nuevos pobres. Ese desafío me parece a mí que el Grupo de Puebla lo abordó con fuerza y con inteligencia y ha aportado al debate una visión que está teniendo hoy día correlato con la realidad. Más allá concretamente de la posición del Grupo de Puebla, hay algo que marca a Marcos Enríquez Ominami, que es el rol del Estado, lo venía charlando recién Darío también. Y yo le agrego una cosa que hemos sugerido a lo largo de todo el programa. Tenemos que conformarnos con algún límite de desigualdad. Hay un límite tolerable de pobreza y eso nos lleva a la pregunta sobre los límites propios del capitalismo, digamos, ¿no? ¿Es posible un capitalismo con rostro humano? También es cierto que las veces que se ha intentado hacer, siempre han aparecido fuerzas no democráticas que no respetaron ese acuerdo. Pero bueno, quiero deslizar, me quedo con los límites propios del capitalismo y te pregunto a vos, Carolina, por razones obvias primero. A ver, me parece que a lo largo de la historia, desde el nacimiento de las sociedades industriales, hoy estamos yendo capaz a una cosa postindustrial, no sé, industria 4.0, inteligencia artificial, vaya uno a saber hacia dónde vamos. Pero digo, el mundo industrial ha sido un mundo que sistemáticamente ha logrado bajar los niveles de extrema pobreza. Capaz no de desigualdad, ¿no? Hoy estamos hablando en este programa de desigualdades y las desigualdades son capaz cada vez mayor, pero también es cierto que hay algunos beneficios de este capitalismo que tiene que ver con que en grandes lugares del planeta, en donde había millones y millones de pobres en extrema pobreza, hoy no están en esa condición. Si uno mira el continente asiático, y no me refiero solamente a China, porque hay otros ejemplos de países que no tienen el mismo régimen político, han logrado sacar a millones de personas de la pobreza extrema. ¿Y cómo lo han logrado en los últimos años? Lo han logrado a partir de una política pública que se puso a generar trabajo en el territorio, a innovar, a buscar la tecnología. Corea va por su segundo plan de robótica. Digamos, un país que básicamente producía arroz en la década del 60 y nosotros hacíamos autos en ese momento, ¿no? Ahora, somos una sociedad, y esto se lo pregunto al padre, como la asiática, como la coreana, por ejemplo, dispuestos a todos trabajar de esa manera, a todos convivir de esa manera. ¿Se puede? No, yo creo que somos una sociedad diferente, tenemos una cultura, tenemos una raíz diferente, pero tuvimos ejemplos de un país que tuvo pleno empleo, que se industrializó, que es los gobiernos de General Perón. O sea, es un ejemplo práctico y concreto de que se pudo en la Argentina
con una idiosincrasia diferente. Pero según una parte de la política argentina, el peronismo es lo peor que le pasó al país, incluso peor que el coronavirus, dijo el expresidente Macri. Pero digo, no podía objetar del pleno empleo y tampoco va a poder objetar una Argentina industrializada que hacía autos, avión y un montón de otras cosas que después no se volvieron a hacer. Vamos a seguir explorando las distintas dimensiones de la desigualdad. Lo vamos a hacer con el siguiente informe y seguimos conversando con Carolina, con el padre Pepe y por supuesto con Darío. Cuando me estoy yendo, la chica me mira y me dice: mira, en realidad estamos buscando hombres, porque las últimas 3 chicas se nos embarazaron. Pero bueno, voy a hacer lo posible. A mulher, por ter direito trabalhista a mais, no caso da licença gestante, o empregador prefere contratar homem. O empregador. Eu não empregaria com meu salário. Mas tem muita mulher que é competente. I always wonder why Miss America was always white. All the beautiful brown women in America. Beautiful suntans, beautiful shapes, all tight complexions, but she always was white. And Miss World was always white. And Miss Universe was always white. Me encontró más blanco. ¿Oyeron, chicas? Dice que está más blanco. Esto es para morirse de risa. ¿Por qué la desigualdad es tan peligrosa? Porque la desigualdad de ingresos se traduce en desigualdad de oportunidades. Hay muchos economistas de carácter bastante ortodoxo que piensan que la desigualdad es, digamos así, positiva en términos de incentivar a hacer más esfuerzos. Para salir de la pobreza uno tiene que tener una responsabilidad propia, no excusarnos al mundo de nuestra situación. Un hombre, una mujer inteligente, muy inteligente, nacido en la pobreza no tiene las mismas posibilidades que un mediocre nacido en la riqueza. Entonces no es un problema de mérito, es un problema de oportunidad. Para que haya multimillonarios tiene que haber miles de chicos, miles y miles desnutridos, enfermos y tirados entre aguas contaminadas, viviendo en casa de madera. Nueva York, la ciudad con mayor cantidad de multimillonarios y la más rica de Estados Unidos, es también la más desigual y la que experimenta una cifra récord de indigentes en sus calles. Si no, no puede haber millonarios. Ni hablar. Entonces, ¿cómo hago para equilibrar? Hay un elemento de concentración de la riqueza que es muy preocupante y que no es muy auspicioso en esa dirección. Los que más tienen que colaborar. Vos sabés que hay mucha gente enojada que va a tener que pagar el impuesto. Esto no es contra nadie, que le estamos dando la oportunidad de justamente tener un gesto solidario con el conjunto de la sociedad. Dejémonos de pensar en impuestos en el día de hoy, aunque sea para la fortuna. Lo que sí deberías hacer es que la parte del Estado colabore bajando el gasto público, salario, lo que sea. Ojalá yo tuviera que pagar. Me sentiría muy bien si yo tuviera que pagar, porque querría decir que tengo una riqueza acumulada. ¿Vos no preferirías tener que pagar que no tener que pagar? Cuando yo me refiero a los poderosos del mundo, no me refiero a algunos semiprivilegiados que en este momento podemos soportar la pandemia por unos meses más. Me refiero a los que mueven la aguja. Claro. A los que hacen que la balanza sea tan desigual. Entiendo. A los que someten a la desnutrición a millones y millones de personas en el mundo. A eso me refiero. Siempre encontrarán algún argumento para justificar sus inacciones. En una película en la que participé, que se llama La Odisea de los Giles, mi personaje mantiene una pequeña discusión con un amigo y le dice: los hijos de puta no se sienten hijos de puta. Los hijos de puta no se sienten hijos de puta, Antonio. No se levantan a la mañana, se miran al espejo y dicen: pero mirá qué pedazo de hijo de puta que soy. No sienten ninguna culpa. Eso es para los giles como nosotros. Y yo adhiero, porque creo que los hijos de puta siempre encuentran una justificación. Bueno, yo creo que me malinterpretan. No es mentira que yo no quiero ver pobres. En algunos lugares un par de pobres quedan bien si hacen juego con el paisaje. Nuestro cine nacional siempre tiene, ¿no? Esas cosas. Gran película. Y no quiero dejar de mencionar al querido Guarana y también esa sensibilidad tan particular para llevar todo lo que vivió a esa mesa y en esa escena y en ese contrapunto. Pero no quiero dejar de pasar otra desigualdad, que es la de género. ¿Es cierto, Carolina, que cuando te sumaste a la cúpula de la Unión Industrial Argentina, en un momento, en una reunión, quisiste ir al baño y te diste cuenta, y todos quizás se dieron cuenta, que no había un baño para mujeres? Vamos a aclarar, no había un baño para mujeres en esa zona, que es la zona de presidencia.
Igual es un dato, ¿no? Porque es donde Sí, está el claro. poder, digamos, no había baño. Sí había baño de mujeres, obviamente, en toda la UIA, en los distintos pisos, pero en esa zona solo había mingitorios, así que me acerqué hasta el baño y cuando voy a entrar y veo los mingitorios, Acá no me puedo. para Miguel Acevedo, me dice, no, le digo, ¿y qué vamos a hacer? Y lo vamos a tener que reformar. Me ¿Pusieron un dijo. inodoro ahora? No, lo vamos a hacer unisex, pero bueno, agarró Ok. la pandemia, no Mejor. pudimos. Sí. Bien, sí, Claro. vamos por ahí, vamos por hacerlo unisex. Está muy bien. En algún punto ahí también se discutía, volvemos a lo de la política, los modelos, ¿no es cierto? Y las decisiones políticas. Está muy claro que los recursos son escasos y hay que repartirlo de otra manera. En todo caso, discutir cómo se crece en términos económicos y después cómo se reparte. Y mencionaba Pepe el tema del peronismo. Vivimos en una democracia plena que permite que si un modelo gana las elecciones, elige repartir de otra manera, los intereses afectados se bancan. ¿Eso que efectivamente podría cambiar en términos estructurales las cosas? Yo pienso que sí, si hay una... Por eso decía al principio, hay que apostar a la comunidad organizada, que era el paradigma de aquella época. Y la comunidad organizada significa el Estado más las organizaciones del pueblo que trabajan en conjunto, ¿no? Y por eso me parecía muy interesante esa propuesta de una mesa. Yo me acuerdo cuando fue la crisis del 2001, se abrió la del diálogo argentino y fue una mesa que participaron muchos actores y fue muy importante, ¿no? Y por un momento así tan difícil, en donde hay que colaborar, en donde hay que poner lo mejor, porque es un momento, como estamos hablando en este programa, de desigualdad muy grande, está bien que tanto el Estado con las organizaciones, cuando digo organizaciones no me refiero solamente a las organizaciones sociales, me refiero a las iglesias, bueno, a los industriales, a todos aquellos que forman parte de la sociedad argentina. Ahora, ¿por qué esa mesa que propuso la vicepresidenta, pero que el presidente no llamó formalmente? Esto también digámoslo, ¿no? Porque el que debería convocarla quizás para algún sector, para que tenga más valor. Gestos, ¿no? Sí, Viene haciendo llamadas y no son respondidos. pero yo puedo esos entender gestos. que te digan el que me tiene que Siempre llamar es bien. el presidente. Eso yo creo que es válido. Ahora, ¿por qué? Y te lo pregunto a Carolina como ex subsecretaria del Ministerio de Producción, no como mujer industrial en este momento. ¿Por qué desde la oposición automáticamente se dijo, yo a esa mesa no me, al menos de un sector, yo a esa mesa no me voy a sentar? Yo a esa mesa no tengo nada que discutir. Háganse cargo. ¿Por qué? No, yo no puedo hablar por la oposición porque no represento a la oposición, no tengo idea. No, pero sí como por qué ex dijeron- integrante de un ministerio, digo, imagino sí. que alguna ideología Sí, sí, política hay siempre. Sí, mi ideología política es por lo que milito, que es el desarrollismo, Ajá. y un desarrollismo que tiene que ver con integrar valor en el territorio. Digo, ese es mi marco, digamos, de acción. Así que ¿Por eso te desconozco- fuiste también? ¿Por eso estuviste 2 años nada más? No, me fui por razones personales. Ah, está bien. Sí, bastante duras, por cierto, que ya pasó. Pero bueno, nada, fue una experiencia igual que rescato muy linda. Creo que es interesante para alguien que viene del sector privado tener la oportunidad de estar en el sector público, porque de alguna manera, primero te das cuenta de que es difícil, que digamos, gestionar la cosa pública no es tan sencillo como, digamos, como capaz es gestionar una empresa. Digo, muchas veces cuando hablo con algunos empresarios y nos quejamos, porque obviamente muchas veces nos quejamos de que alguna política no avanza lo rápido que uno quiere o que no se va en tal dirección y demás. Y siempre hago esta reflexión, si nosotros nos equivocamos en nuestras empresas, que son mundillos así de chiquititos, en donde casi que no conozco a todos por el nombre porque tenemos más de 500 personas trabajando en la empresa, pero digo, es un mundo muy chiquito y nos equivocamos, ¿no? Y te equivocás vos acá y Darío y no sé. Imagínate lo que es cuando tenés que manejar la cosa ¿Te pública. cambió O sea, algo, es un- Carolina, en tu representación de la relación con el Estado y la empresa, el haber pasado por la función pública? Sí, definitivamente. Yo igual tengo una formación en ciencia política. Yo elegí estudiar Claro. ciencia política en la UBA. Entonces, digo, Claro. a mí siempre me gustó la cosa pública, le doy un valor muy fundamental, pero no es lo mismo estar ahí adentro y darte cuenta de que querés mover algo y querés hacerlo lo más rápido posible y querés llegar con una idea y una propuesta. Y es el Estado el que hay que gestionar. Y no es sencillo y está bien que haya tiempos y que haya plazos. Así que sí, definitivamente. ¿En los barrios se cree en la política, padre? Mira, en cierta forma sí. Creo que debería haber mayor participación, ¿no? Y la política en general en la Argentina se fue alejando, me parece, y queda reducido a algunos grupos, ¿no? Antes había una mayor participación en las barriadas. Hablemos de
décadas atrás. Y hoy día más bien las definiciones se dan en otros ámbitos. Entonces, me parece que hay que volver un poco a entusiasmar y a dar posibilidades, ¿no? Creo que antes tenías un comité o una unidad básica en un barrio que representaban el lugar donde se juntaban a discutir ideas y proyectos barriales. Hoy día eso en el conurbano y en el interior tampoco se da frecuentemente, ¿no? Padre, le quiero preguntar, y acá creo que vamos a discutir, porque recién Pablo hablaba de género, y entiendo yo que hablar de aborto es hablar un poco de igualdad en cuanto a las mujeres y los derechos sobre su cuerpo en la Argentina. Digo que vamos a discutir porque yo estoy totalmente a favor de la despenalización y legalización de esa ley, y por lo que he leído, usted dice, eso es un tema que a los pobres no está en nuestra agenda. Es un tema de la clase media y rica. Es un tema de clase media en general. Y no es un tema que sea prioritario en la salud, por ejemplo. Uno va a un centro de salud en la villa y hay un montón de otros temas que no se tienen en cuenta y que son prioritarios para la salud, no solamente de la mujer, sino de los hijos. Entonces, una de las cosas que nosotros argumentamos es esa. Y creemos que tiene que ser una charla también un poco más amplia, en donde hable justamente los especialistas, los médicos, que hasta ahora no se dio eso. En el Congreso, en la Cámara de Diputados, se dio. Sí, no, pero se dio. Con médicos que opinaron cosas muy distintas. No sé, Carolina, si vos tenés una opinión formada sobre el tema, si la querés dar. Sí, yo estoy a favor y también lo he hecho público. Pero la conversación de los médicos para mí va por otro lado. Es decir, si hay vida, no hay vida. Si hay vida, hay derechos humanos. Bueno, es mucho más profunda que lo que se dio en el circo, a mi juicio, que generó el gobierno anterior. No lo comparto. Yo creo que fue uno de los logros del gobierno anterior haber dado esa discusión, pero está bien. Una de las tantas cosas que hizo el gobierno anterior. Podemos seguir discutiendo. Vamos a ir cerrando la charla y tenemos una invitación bastante particular. Tenemos ahí una pizarra muy parecido a lo que hacen en general los y las tenistas cuando terminan un partido, van y firman. Firman la cámara. Lo que les vamos a pedir es que dejen una palabra, un concepto, algo que se hayan llevado de aquí, como para pensar, bueno, por algo nos sirvió, de alguna manera enriqueció el debate, esto que estamos charlando hoy, concretamente desigualdad. Padre, si quiere, va llegando. Hay un fibrón por ahí. No sé si ya tiene alguna idea ya armada, y a medida que va compartiendo algo con nosotros, lo puede leer acá. Sí, dele nomás. Una palabra, una frase o un globo de huracán, padre, también, bueno, si quiere, puede hacer. Es bienvenido. La desigualdad en el fútbol, podríamos decir. Eso es un tema para Darío. Sí. ¿Cómo ser pluralista en el fútbol? Vos defendiendo la igualdad, quiero verte siendo igualitaria con San Lorenzo, por ejemplo. Lo podría hacer perfectamente. No creo. Bueno, a ver, padre, nos lee un poquito lo que allí puso, lo compartimos y por qué. Puse comunidad organizada, porque me parece que en base a las desigualdades y en base a las ideas que tienen que aportar todos los sectores de la comunidad, es el camino, ¿no? Y por eso me gustó el tema de la mesa, me gustó el tema de que de este tema, como dice el Papa, salimos todos, ¿no? Nadie se salva solo. Y por eso es interesante el poder escuchar y que todos los sectores de la sociedad argentina puedan participar activamente. Bueno, mira qué palabrita eligió, ¿eh? Comunidad organizada, qué concepto para resumir un poquito el programa de hoy. Le invitamos a Carolina también a escribir, puede ser una palabra, una frase, sí. No hay... Un emoji. Un emoji, ahora que estamos en la era de la tecnología, un sticker también. Sí. Yo soy muy fan de los stickers. Bueno, está bien. Pongámosle que por algo se creó el idioma, ¿no es cierto? En fin. Bueno, ahí está Carolina compartiendo algunos conceptos. Enseguida va a cerrar también con alguna idea el querido Darío Stanzreiber. Y nosotros vamos a ir cerrando también el programa de hoy. Bueno, Caro, gracias por eso. ¿Y qué dice? ¿Qué es? Desarrollo integral, todes y consenso. Me encantó que haya escrito todes. Me parece Hay que darle también... chance al inclusivo. Totalmente. Aunque cueste meterlo, a mí por lo menos me cuesta un montón. A mí también, pero ahí era una sola palabra, así que... Pero cuando se escribe es un poco más fácil.
Para Muy mí bien. estoy muy copada con esto. Bueno, Darío, querido, Interesante lo el de... cierre es tuyo. Lo que trae Carolina, que tiene que ver con lo que dijimos al inicio, ¿no? Que es que la desigualdad no es solo desigualdad social. Fíjate cómo en este caso, por ahí hay variables distintas, donde por ahí se puede defender cierto estado desigual en lo social, pero cierto estado más de igualdad en términos de género, en términos de inclusión. Digo, me parece que está bueno entender que la desigualdad abre campos semánticos muy distintos, ¿no? Y que no hay una continuidad, no hay una coherencia, que no está mal eso, digamos. Eso número uno. Número dos, ¿cómo se resuelve la pobreza? ¿No? Digamos, me parece que es algo de lo que surgió acá, y aparece fuerte el rol del Estado. ¿Pero haciendo qué? ¿Creando trabajo? ¿Impulsando la producción? ¿O generando limosna? Porque eso me preocupa mucho, porque muchas de las formas que se han desarrollado para resolver el tema de la pobreza han tenido que ver con la limosna, y la limosna es un modo también de reproducir la pobreza. Recomiendo la lectura de un poema en prosa de Charles Baudelaire llamado La moneda falsa, donde dos amigos están discutiendo qué hacer con un pobre que se les acerca a pedirle una limosna, y uno le da un montón de plata y el otro le dice, qué generoso que sos, y el primero le dice, era todo dinero falso. Y uno se queda pensando, ¿no? El otro queda como loco, dice, ¿pero qué hizo? ¿Hizo un acto de bien? Porque le dio plata trucha, ¿no? Entonces, hasta pensar en algún sentido si toda limosna no tiene un carácter así medio de trucho, ¿no? Por lo que genera en esos términos. Podría hablar horas. Quiero decir una cosa más, retomando algo de lo que decía Carolina. Hay un politólogo llamado Norberto Bobbio que plantea una paradoja insalvable entre la libertad y la igualdad. Ajá. Él dice, una sociedad que tiene como valor supremo la libertad individual necesariamente genera desigualdad. Claro. Y una sociedad que tiende hacia la igualdad necesariamente genera restricciones en las libertades individuales. Ese es un problema teórico y práctico que me parece que es la clave para trabajar la cuestión que hoy estuvimos viendo en el programa. Bueno, tenemos muchos programas por delante, para hablar de igualdad, para hablar de odio, de oportunidades, de lo que sea. Fue un placer, gracias, padre, gracias Carolina, por haber estado en este debut. Caruso, todo suyo. Sí, un minutito de Carolina, un minutito de Pepe, para también dar alguna conclusión en el programa de hoy. No, la verdad que pienso uno no deja de pensar desde el lugar en donde está, ¿no? Hace casi 30 años que vivo en las villas y creo que pensar en una sociedad que sea más igual es todo un desafío. Nosotros estamos trabajando en eso, por eso tenemos los centros de recuperación, tenemos las escuelas de capacitación. Nosotros decimos las 3C, capilla, club, colegio, o sea que... Claro. Lo mejor esté dentro del barrio, que un pibe pueda ir en el andarivel de esos 3 lugares para poder desarrollar las capacidades que Dios le regaló. Y bueno, creemos que la igualdad la vamos construyendo abajo, pero que es necesario realmente un aporte grande de parte del Estado. Que de arriba hagan así con la brecha, digamos, claro. Esa chica. Carolina. No, retomo lo que decía Darío hace un ratito y pienso... Los franceses en la Revolución le metieron el término fraternidad, ¿no? Capaz como una manera de intentar, desde lo fraterno, ir haciendo, meter en la coctelera esos dos conceptos que a veces son tan contradictorios entre igualdad y libertad. Y un poco retomo entonces la comunidad del padre Pepe, ¿no? En lo fraterno. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Han sido parte de nuestro primer programa. Algunas cositas para despedirnos. Primero quiero decirles que a mí me enorgullece compartir el programa con Luli. Me imagino, querido. De verdad, por varias admiraciones. Y lo último, muchísimas gracias, enormes muestras de afecto, muchísimo calor hasta llegar aquí. Un gran abrazo a técnicos, técnicas, gerencia, productores, productoras que han hecho posible que nosotros aquí realmente disfrutemos mucho este rato. Luli. Próximo programa, el odio. Así, tranquilos, como para hacer un segundo encuentro. Veremos quiénes son los invitados. ¿Puedo sacar la campera que ya nos vamos? Ya está, estoy por un calor. Chao. Adiós, gracias. Gracias Darío también. Por favor.